Ahora, sí. Ya está. Se ve, se ve. Y está grabando el audio también, ¿no? Sí, todo. Vamos a hacer el problema de condensadores que nos quedaba por hacer ayer. Y voy a hacerlo paso a paso para que veáis cómo se tiene que razonar. Lo primero que tengo que hacer, evidentemente, ¿qué es? Ver cuáles son los datos que me da el problema. Y, poquito a poco, un electrón se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme. Y me dicen que el campo eléctrico E es igual a menos E I. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Voy haciendo el dibujo mientras voy apuntando los datos. Fijo un sistema de referencia, el que sea. Porque cuando me estén diciendo que tengo un campo eléctrico uniforme es un condensador. La condición de un campo eléctrico uniforme, o sea, perdón, no sé hablar. La condición de que sea un campo eléctrico uniforme es la misma que de que sea un condensador. Es decir, es lo mismo con otras palabras. Fijo ese sistema de referencias de ahí. Con esto que he puesto yo, ¿cómo tengo que hacer el vector E? Va en el eje X. Positivo o negativo del eje X. Entonces, este de aquí va a ser E. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y ahora, como yo sé que esto es un condensador, ¿cómo fijo las placas? Izquierda, derecha. Y acordamos que las cargas positivas expulsan mientras que las negativas atraen. Y como yo quiero que vaya en ese sentido, ¿dónde pongo las positivas? ¿Aquí o aquí? Aquí pongo las positivas porque las positivas expulsan campo. Todavía no he empezado. No sé ni si es un electrón o un protón. Sí, pero es que no he empezado a leerlo. Yo lo único que estoy haciendo es paso a paso. Con este dato de aquí, ¿esto va hacia la derecha o hacia la izquierda? Vale. ¿Y las cargas positivas expulsan campo o atraen campo? Expulsan, ya está. Ahora veré qué me están diciendo, si un protón o un electrón. Pero yo lo que sé es esto. Y de momento solo me interesa esto. ¿Y si lo haces al revés? Mientras me pongas el sistema de referencia, da la vuelta bien. Si tú me has puesto que el sistema de referencia es este, y me has puesto que esto va hacia la derecha, bien. Si me has puesto que el sistema de referencia es este, bien. Pero fíjate tu sistema de referencia. Si no está el sistema de referencia, mal. ¿El qué? Pon el que quieras. No, es que puedes poner el que quieras. ¿Cómo se hace el que quieras? Puedes ponerlo así, si te apetece hacérmelo en diagonal. Puedes ponérmelo dado la vuelta. Puedes ponerlo como te apetezca. No, yo fijo el sistema de referencia positivo. Siempre pongo yo el positivo. Si este es el positivo, el negativo, ¿cómo va? Al revés. ¿Y esto qué es? ¿X, Y o J? Eje X. ¿Sí? De todas formas, lo mismo que ayer. Guardaos las dudas y cuando terminemos el problema me las hacéis todas de una, id apuntándolas. Continúo haciendo el ejercicio. ¿Qué me dice ahora? El electrón parte del reposo desde el punto A. Si parte del reposo y se tiene que mover, ¿dónde pongo el electrón? ¿Aquí o aquí? Si yo pongo el electrón aquí, ¿de forma voluntaria va a querer ir a las cargas negativas el electrón? No. No, porque es un electrón. ¿El electrón hacia dónde va? ¿Positivo o negativo? Entonces, si yo pongo un electrón en reposo y ese electrón se empieza a mover de forma espontánea, sí o sí, ¿dónde lo tengo que poner? Sí o sí, aquí. Esto de aquí va a ser el electrón, que parte del reposo, es decir, la velocidad inicial es 0. No tiene velocidad, parte del reposo. ¿Y qué va a hacer el electrón? Hacia arriba, hacia abajo, línea recta. Efectivamente. Si yo voy... Si este campo eléctrico va así, ¿cómo se define la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es la carga del electrón, en este caso, por E. ¿El electrón tiene carga positiva o negativa? Es decir, que es lo mismo que yo la ponga en valor absoluto, que se me caería en positiva, y le pongo el menos delante. ¿Por qué he hecho esto?
Porque ahora yo ya me doy cuenta que la fuerza eléctrica, ¿qué signo tiene? ¿Qué sentido tiene? El contrario que el campo eléctrico. Si el campo eléctrico me iba hacia la izquierda, ¿cómo me va la fuerza eléctrica? Hacia la derecha. Fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Fijaos que he intentado hacerla más o menos todo el rato igual, porque ¿cómo es el campo eléctrico? Uniforme, es constante. Si el campo eléctrico es uniforme y la carga sigue siendo la misma, ¿cómo va a ser la fuerza? Constante. Es decir, si la fuerza es constante, ¿cómo es la aceleración? La aceleración, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿y la fuerza es constante? Constante. Entonces, sigo leyendo, a ver si me dijera algo más. Este punto de aquí es el 0, 1. El punto A es el 0, 1. ¿Y cómo se mueve? ¿Sentido positivo del eje X o sentido negativo del eje X? Sentido positivo. Por lo tanto, si la distancia esta de aquí me dicen que es de 1 metro, si esta distancia de ahí es de 1 metro, ¿cuánto va a ser el punto B? 0, 1, y está avanzando ¿en qué eje? ¿X, Y o Z? En el X. Por lo tanto, del dibujo yo ya sé que el punto B va a ser el 1, 1. Marta, X y Y. Vale. ¿En qué eje se mueve? ¿X o Y? Míralo, por favor, miradme el dibujo. ¿Cómo se está moviendo? Vale. ¿Y cuánto mide la distancia? ¿Cómo avanza la X? ¿En Y o en Z? ¿O en X? Avanza en X. ¿Cuánto? Lo que mide, 1 metro. Ahora, el ejercicio me dice, indica la trayectoria que seguirá el electrón y las coordenadas del punto B. Voy a hacer otro razonamiento por si el del otro día no lo hubierais entendido. ¿Qué hemos visto aquí? Que el electrón experimenta una fuerza. Por tener una carga, tiene fuerza. Entonces, la fuerza eléctrica se define ¿cómo? ¿Cómo se define la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico. ¿Qué condición nos dice el ejercicio? ¿Cómo es esto de aquí? Constante y aparte negativo. Es decir, esto de aquí es lo mismo que menos la carga del electrón por menos EI. Simplemente he desarrollado lo que tenía aquí y lo pongo aquí. Entonces, ¿qué se me queda de la fuerza eléctrica? Que esto es igual al valor absoluto de la carga por el módulo en I del campo eléctrico. ¿Qué veo yo aquí? Que la fuerza eléctrica, ¿cómo se mueve? ¿En X, en Y o en Z? ¿X, Y o Z? En X. Por lo tanto, yo digo que la fuerza es igual al módulo por la componente en I. Y esto, a su vez, es constante. Si la fuerza es constante, ¿cómo va a ser la aceleración? Si la fuerza es constante, esto implica que la aceleración es constante. Y si la aceleración es constante, ¿cómo es el incremento de la velocidad? Constante también. La velocidad varía todo el rato lo mismo. ¿Y en qué eje varía? ¿En el X, en el Y o en el Z? El incremento de Vx es constante. ¿Qué quiere decir que el incremento en X sea constante, que en Y sea 0 y que en Z sea 0? ¿Qué tipo de movimiento es este si solo está sintiendo la aceleración en un eje? Esto es un MRUA. Esta es la condición de un MRUA, que solo varíe la velocidad en un eje y de forma constante. Porque el AI es unitario y no vectorial. Es lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se
utiliza, es que, ¿por qué utilizamos dos ecuaciones distintas para la fuerza eléctrica? Porque en distribución de cargas Es la misma. En distribución de cargas utilizas esta. K, Q, Q partido R al cuadrado, R unitario. ¿Qué es el campo eléctrico? K, Q1, R al cuadrado, R unitario. ¿Qué diferencia esto de esto? Esto de aquí. ¿es R al cuadrado? Sí. ¿No es R al cubo? Entonces aquí pondrás el vector director, no el unitario. ¿Esto de aquí qué es? El campo eléctrico. Si os fijáis, yo puedo escribir la fuerza eléctrica como el campo eléctrico por la nueva carga. ¿Sí? Que es lo que he hecho justo aquí. Entonces, ¿qué tipo de trayectoria hace un MRUA? ¿En qué eje? ¿En el X, en el Y o en el Z? Solo avanza en X. Entonces, lo podéis redactar directamente. Solo avanza en OX. ¿Positivo o negativo? Positivo. Y por lo tanto, el punto B es 1 metros. Ya está. ¿Dudas con esto? ¿Tú qué crees? Desde 2016. Difícil tampoco es. Lo que pasa es que tenéis que haberlo hecho. O sea, no es una cosa difícil, es que os tenéis que acordar. Estáis muy acostumbrados a que en realidad en física y en matemáticas siempre vais a saber hacer todas las cosas, cuando la realidad es que algunas de ellas las vais a tener que memorizar porque no se os ocurren. Igual a algunos sí que se le ocurre y tienen la idea feliz, pero los exámenes de aquí en adelante requieren de ideas felices. Ideas felices que os las han explicado antes y os las habéis memorizado o os acordáis, o sois grandes genios y tenéis esa idea feliz. Pero a la hora de la verdad, ¿cuánta gente se va a poner a pensar en ideas felices en un examen en el que tenéis que jugaros la nota? No os lo recomiendo. ¿Qué es lo que digo? En los exámenes de selectividad no es para que vayáis ahí pensando que sois la polla, esto luego se censura y pongo un pitido, y vais a tener una idea genial y en el examen se os va a ocurrir y sois unos cracks. No, el selectivo no está hecho para eso. El selectivo está hecho para ver quién ha estudiado más y quién se lo sabe mejor. Entonces, suena feo decirlo, pero no podéis pensar en los exámenes. Tenéis que ir, pam, este ejercicio ya lo he hecho y sé lo que tiene que dar. Si un ejercicio del selectivo perdéis 15 minutos porque lo estáis intentando, pues probad otro, porque quiere decir que habéis perdido 15 minutos. Es que es feo, pero es así. Sí. Sí. Si no, otra forma te lo podrían haber puesto con descomposición vectorial, pero es lo mismo. ¿Puedo borrar esto ya? ¿El qué? ¿El qué? ¿Pero dónde te has perdido? ¿Que la fuerza eléctrica es esto? ¿Lo sabes? ¿El qué? ¿Que la fuerza en qué eje está? ¿En el X, en el Y o en el Z? ¿Y en positivo o en negativo? Es decir, la fuerza es el módulo de la fuerza por el vector unitario del eje X. Y en positivo. El módulo siempre es positivo. Entonces, esto tiene que ser positivo también. Y esto es constante. ¿Varía algo? ¿Esto varía algo, Marta? Porque me dice el ejercicio que ¿cómo es? Uniforme. ¿Y la carga varía algo? No. La carga siempre es la misma. Entonces, si esto es constante y esto es constante, ¿cómo va a ser la fuerza? Constante. Y si la fuerza es constante, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo es la aceleración? Constante. Y si la aceleración es constante, ¿la velocidad cómo va a variar? Va a variar siempre lo mismo. No va a hacer de repente un cambio brusco. Siempre va a valer, no la velocidad no es constante. El incremento de la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque al principio vale 0, luego 10, luego 20, luego 30. Es decir, siempre va variando lo mismo en el mismo tiempo. ¿Qué tipo de movimiento es este? Cuando acelero en uno y en el resto me quedo quieto, cuando acelero en uno y en el resto me quedo quieto, ¿qué es? Un MRUA. ¿Esto lo veis todos o no? Yo que el razonamiento en general no entiendo. ¿Qué no entiendes? O sea,
una cosa es no entenderlo y otra cosa es que no se te hubiera ocurrido. ¿Tú hay algo de aquí que no entiendas? Porque ¿qué me está preguntando el ejercicio? Vale, si queréis, para el que no se le ocurra cómo hacerlo de esta forma, borro, no os preocupéis. En general, lo que yo os recomiendo es, cuando tengáis un problema, id de lo que os piden hacia atrás. ¿Qué me pide el ejercicio? Por favor, leed apartado A, indica el tipo de trayectoria. Vale. Se nos pide indicar la trayectoria. Para saber la trayectoria, ¿qué tengo que saber? La trayectoria es una magnitud dinámica, cinemática, energética. Es cinemática, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de cinemática, hay tres magnitudes. La posición, la velocidad y la aceleración. ¿Cuánto vale la posición? La sé. ¿Sé el vector posición en todo momento? ¿Me dan una ecuación de posición? ¿Cuál? No me da ninguna. ¿Me da la ecuación de velocidad? No. ¿Me da la ecuación de aceleración? No. Entonces, ¿qué pasa? Que no tengo ninguna de estas tres. Yo no puedo hablar de trayectoria si no tengo las tres magnitudes cinemáticas. ¿Qué hago? Las deduzco. ¿De dónde deduzco yo la aceleración? De la segunda ley de Newton. Siempre. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? ¿A qué es igual la aceleración? Perdón, ¿a qué es igual la fuerza? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero además, como estoy en un campo eléctrico, ¿qué fuerza tengo? Una fuerza es decir, de aquí puedo plantear yo una relación, porque ¿qué quiero saber yo? La trayectoria. Pero para saber la trayectoria, ¿qué necesito? La aceleración. Entonces, de aquí igualo esta fuerza y se me queda que la masa por la aceleración es igual a la carga eléctrica por el campo eléctrico. No, para saber la aceleración. ¿La carga me la dicen? Sí, la sé. ¿El campo eléctrico lo sé? Sí, me dicen cómo va. ¿La masa la sé? Sí, la sé. Entonces, ¿de aquí qué deduzco? Que la aceleración es igual a la carga por el campo eléctrico partido la masa. ¿La carga cómo es? ¿Positiva o negativa? Es un electrón. Menos la carga del electrón. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo? Como era negativo, con el negativo de antes se me queda positivo. Y ahora, ¿la masa cómo es? ¿Positiva o negativa? ¿Esta aceleración cómo se me queda? ¿En qué eje? ¿X, Y o Z? X. Vale. ¿Positivo o negativo? ¿Qué había visto yo? Que la aceleración, igual que la fuerza, aquí he dibujado la fuerza, pero alguien podría haberme dibujado la aceleración y la aceleración va a ser igual. Entonces, si yo ya sé cuál es la aceleración, ¿cómo va a variar la velocidad? La aceleración solo puede variar en el eje en el que se mueva la velocidad. Perdón, la velocidad solo puede moverse en el eje en el que haya aceleración. Eso es, si fuera un protón iría en el otro sentido. Entonces, el incremento de velocidad, ¿en qué eje va a ser? ¿En el X, en el Y o en el Z? Ya está. Y si solo tengo incremento de velocidad en X porque en Y y en Z es 0, ¿qué tipo de movimiento es? MRUA. Todos los caminos llevan a Roma. Lo que tenéis que ver es qué caminos sabéis vosotros. Alguien podría haberlo deducido con energías. Alguien podría haberlo deducido con la ecuación de posición. La que queráis. Lo que pasa es que mirad qué se os hace más fácil. Y eso es lo que digo, que podéis tener ideas felices. A mí en el examen esto me lo podéis razonar hasta de 5 formas distintas, se me ocurre a mí. Pero, ¿qué sucede? Que tenéis que saber qué vais a utilizar. Si os ponéis en el examen a ver si se me ocurre, pues lo más probable es que no se os ocurra. Porque en el examen estáis nerviosos, tenéis que hacer más ejercicios, os habéis equivocado en un cálculo antes. Entonces, no es mi experiencia, es la realidad. Cuando os ponéis a inventar, no inventáis bien. Recomendación, estudiaos una forma, la que sea. Es una demostración, si queréis decirlo así. Si yo os hubiera dicho, este ejercicio es un ejercicio de demostración, nadie hubiera dicho, venga, va, pues a ver si se me ocurre, os lo hubierais estudiado. Pues ya está, este ejercicio a partir de ahora es una demostración. ¿Sí? Dime, Raúl. ¿El dibujo por sí solo sirve como una demostración? No. Sirve como inicio a la demostración, o como apoyo, pero no solo. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Y el trimestral va a salir? Sí, seguramente. Se puede elegir.
¿El qué? A ver, tened en cuenta, os tengo que preguntar campo eléctrico y os tengo que preguntar una cuestión y un problema. Es decir, os tengo que preguntar todo. Os voy a preguntar ley de Gauss, os voy a preguntar distribución de cargas y os voy a preguntar uno de estos. Sí, pero la ley de Gauss siempre cae cuestión. Esto es un problema. Claro, sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Simplemente que tendrías que decir en qué eje se está moviendo en ese caso. La única diferencia, señor Lorenzo. Shh, chicos, que no oigo. Para que tú sepas que solo se mueve en un eje. ¿Dónde está la fuerza? ¿En qué eje? ¿Y existe fuerza en algún otro eje? Si no existe fuerza en otro eje, ¿existe aceleración en otro eje? Si no existe aceleración en otro eje, ¿existe movimiento en otro eje? Fíjate cómo parte. ¿Dónde parte? Del reposo. Es decir, un electrón se mueve dentro de un campo eléctrico. El electrón parte del reposo. El electrón parte del reposo. Es decir, el caso que tengo yo es este. Simplemente cambio el eje. ¿Qué velocidad lleva aquí la cartera? 0. ¿Existe alguna fuerza? Sí, la fuerza de la gravedad, que está tirando hacia abajo. ¿Cómo creéis que se va a mover la cartera? ¿Hacia allá, hacia adelante o hacia abajo? Efectivamente. ¿Por qué? Porque solo está existiendo una fuerza que va en el eje Y. Entonces, como solo existe una fuerza que va en el eje Y, ¿se puede mover en otro eje? No, igual que el electrón, si solo existe una fuerza, solo se puede mover en el eje que existe la fuerza, no en otro. Sí, pero ten en cuenta que la gravedad es prácticamente nula si la comparas con la fuerza eléctrica. La gravedad es de la constante de 10 a la menos 11, aquí es de 10 a la 9. Es decir, el que es un 10 con 20 ceros más grande. De hecho, en la mayoría de ejercicios, no sé si lo pone, pero suelen poner, considera la gravedad despreciable. Pero, si me da a mí por inventar, en vez de preguntaros una distribución de cargas, os pregunto una distribución de masas y cargas. Pueden ser las dos. Y puedo tener que hacer un balance con las fuerzas eléctricas y la gravitatoria. Vale, pero entonces podríamos hacer un ejercicio de esos. No, si digo si me da a mí por inventar. No, tampoco quiero cargaros a todos. Ahora, apartado B. Calcula razonadamente el trabajo realizado por el campo eléctrico. Lo mismo de siempre. Cuando no sepa por dónde empezar, porque igual vosotros aquí no sabéis por dónde empezar, voy hacia atrás. ¿Cómo se define el campo, cómo se define el trabajo? ¿Alguien me da alguna idea? Sí. El trabajo se define esto es la definición. Eso, luego si me quieres, ¿qué tipo de campo es este? ¿Es campo gravitatorio, eléctrico, magnético? Es el campo eléctrico, que es un campo de fuerzas conservativas. Junto con el gravitatorio y eléctrico son conservativos. Si es conservativo, ¿qué puedo aplicar aquí? Si es conservativo, puedo decir que esto es igual al menos incremento de energía potencial. Y a su vez, esto de aquí, ¿a qué es igual también? Aparte, si quieres lo pongo, menos Q por el incremento de potencial, pero aparte, lo que digo siempre, lo que varía la energía potencial, ¿qué le sucede a la energía cinética? Si esto disminuye, la energía cinética, ¿qué hace? Aumenta. Si disminuye 1500 julios, la energía cinética aumenta 1500 julios. Es decir, esto es el menos incremento de energía potencial, que a su vez es igual a el incremento de energía cinética. ¿Por qué estoy poniendo aquí el incremento de energía cinética? Porque sabemos la velocidad de inicio de la... Sé cuánto varía la velocidad. En cambio, ¿yo sé cuánto vale el potencial? No, se me complica un poco más. Entonces es tan sencillo como que aquí sustituya esto. ¿Eso a qué es igual? A un medio de la masa del electrón, que la masa del electrón no varía, por el incremento de la velocidad al cuadrado. ¿Le puedes poner energía cinética en vez de energía cinética más? Es lo mismo, es lo mismo. Pero si va a dar cero una, porque la velocidad en reposo es cero. Esto en definitiva, a su vez, ¿a qué es igual?
a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Porque al principio, ¿cuánto valía la velocidad? 0. ¿Cuánto valía la energía cinética al principio? 0. Es decir, me quedo solo con lo que vale al final. ¿Y me preguntan algo más? Di cuánto vale el trabajo y el valor del campo eléctrico. Para el valor del campo eléctrico voy ahora, pero sustituyo aquí 1/2 de 9,1 por 10 elevado a menos 31 por la velocidad, que era 10 a la 6, todo ello al cuadrado. Esto de aquí se me queda 4,5 por 10 a la menos 4,505. Sí. No, 4,5. Sí. Es como a 5. Por 10 a la menos 19. ¿Unidades? Julios. ¿Dudas con esto? Ahora, esto es lo que os vuelvo a decir. Si queréis, aprendedoslo de memoria porque lo vais a utilizar. ¿Qué relación existe entre el potencial y el campo eléctrico? Porque ahora me están preguntando, determina el valor del campo eléctrico. Variación de potencial partido variación de distancia. Efectivamente. Sabemos que el campo eléctrico es igual al incremento de potencial partido el incremento de X. ¿Sí? ¿De aquí qué sé yo? ¿Sé el incremento de potencial cuánto vale? No. Pero puedo relacionarlo con ¿qué? Con esta relación de aquí, con el incremento de energía cinética y esto de aquí. Es decir, lo que voy a hacer es el incremento de potencial, lo dejo aislado y la carga que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Es decir, en vez de poner incremento de potencial, ¿qué pongo? Menos la carga por el incremento de energía cinética partido el incremento de X. En realidad, ¿qué me preguntan? ¿Me están preguntando el vector o el campo? Perdón, o el módulo. Determina el valor del campo eléctrico. Pero, sí. Si está multiplicando, tendrá que pasar dividiendo, ¿no? Si es una ecuación. Sí. Sí, perdón. Toda la razón. Q abajo. ¿Puedo calcular directamente el módulo en vez de calcular el vector? Eso digo, en vez de utilizar los menos que me voy a liar con los signos, yo puedo calcular el módulo perfectamente porque es solo una dimensión. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esto es igual a el valor absoluto de esto, y me olvido de los signos. Valor absoluto de todo, lo que me dé, positivo. Ya está. Y esto de aquí, ¿qué se me queda? ¿Sé cuánto vale el incremento de energía cinética? Sí. ¿Sé cuánto vale el incremento de X? 1. ¿Sé lo que vale la carga? Sí. Entonces, directamente sustituyo 4,5 por 10 elevado a menos 19 partido el incremento de X partido la carga. 10 a la menos 19 con 10 a la menos 19 se me va y 4,5 entre 1,6, ¿cuánto me queda? Aproximadamente 3. 2,8. Unidades de campo. Voltios partido metro o Newton partido culombio. Es lo mismo. Es lo mismo. No. Pero me están preguntando, no he terminado todavía, me están preguntando el vector, que como ya me lo están diciendo es simplemente 2,81 y Newton partido culombio. ¿Y era positivo o negativo? Negativo porque me lo decía el ejercicio. ¿Dudas? Yo de esto no tengo duda, pero para utilizar las fórmulas, Sí. por ejemplo, tú diste una fórmula de campo eléctrico que R era en el denominador era al cubo. Eso es distribución de cargas. Sí, sí, pues. Sí, sí. No es este ejercicio. No, si quieres hacemos alguna distribución de cargas. Eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Sí. Y F aquí en el primero que hicimos la pusiste al cuadrado, el denominador. Sí. Es que
La duda que soléis tener siempre es esta. Bueno, voy poniendo el otro selectivo mientras lo voy diciendo. Dije julio 2017, ¿no? Lo tenía ahí. Yo no sé aún lo que voy a hacer con mi vida. A ver si hay alguna distribución de masas. No, no hay distribución de masas. Empiezo haciendo este. Este es julio 2017. Lo que pasa es que en vez de empezar por orden de gravitación, empiezo haciendo primero campo eléctrico. Esta es cuestión. Esta tiene que ser un cálculo. Esto sirve mucho. Cuando sea un problema, se os puede alargar un poquito más. Cuando sea cuestión, tengo que poder hacerlo sin hacer ni una sola operación. Es decir, este se tiene que poder operar simplemente utilizando lógica. No deberíais utilizar la calculadora en ningún momento. Si utilizáis la calculadora no quiere decir que esté mal, pero no os haría falta. De hecho, la diferencia entre una cuestión y un problema es que el problema suele requerir del cálculo y la cuestión no. Entonces, empiezo con este de aquí. Ir leyéndolo, porfa. Precisamente por eso. Calcula la expresión del vector campo eléctrico total en el punto P situado a una distancia El ejercicio me dice esto. Tengo el eje y aquí tengo una carga. Aquí tengo otra carga. ¿Cómo son una carga respecto a la otra? ¿Cómo son las cargas una respecto a la otra? Son idénticas, es decir, las cargas son iguales. Y me están preguntando que están separadas entre sí a una distancia de 2A. Esto es A y esto es A. Y luego me están preguntando en el punto P, en este punto P de aquí, ¿cómo va a ser el campo eléctrico? Por favor, mirad todos aquí. ¿Cómo son las cargas? ¿Positivas o negativas? positivas. Me dice que las dos cargas puntuales idénticas separadas a una distancia 2A, tal y como se muestra en la figura. Positivas. Cuando el dibujo te pone en un punto un circulito, tú lo tienes que poner como cruz. Ponlo como cruz. Sí, lo pone como punto, pero tú como cruz. O sea, no creo que en el selectivo te restaran, pero pon cruz. Ahora, aquí, ¿cómo hago este vector? Tened en cuenta que en estos dibujos siempre hay que hacer dos vectores, el vector director y el vector campo. Entonces, voy mirando las intersecciones y lo que voy haciendo es, ¿este de aquí qué va a ser? ¿Este de aquí qué vector es? Es el vector R. Y lo voy a llamar R1. Importante, el vector director va de la masa que está ejerciendo al punto que lo siente. No al revés, no de aquí a aquí, va de la carga que ejerce al punto que siente. En cambio, cuando yo tengo en el punto, ahí es donde yo voy a fijar mi campo eléctrico. ¿La carga es positiva o negativa? Lo vuelvo a repetir. Positiva. Entonces, ¿aquí qué hace? ¿Expulsa campo o atrae campo? Expulsa campo. Es decir, esto va así. Este es el campo eléctrico 1. Ahora lo verás. Ahora, R2. ¿Cómo dibujo R2? Lo mismo. Esto de aquí es R2. ¿Carga positiva o negativa? ¿Expulsa o atrae campo? Esto de aquí es E2. Y si hago la suma vectorial de esto, ¿cómo se me va a quedar? Paralela por aquí, paralela por aquí. Es decir, que el campo es tal que este. Esto es el campo total. ¿Qué me decía el ejercicio? Fijaos que ni siquiera me he preguntado qué me preguntaba, pero más o menos de tanto hacer ya sé que me va a preguntar el campo total. Calcula la expresión del vector campo eléctrico total. Fijaos que no me están preguntando ni el 1 ni el 2, el total, la suma. Y a una distancia del origen. Dibuja los vectores, campos generados por cada punto. Este sería el ejercicio perfecto, el dibujo. Si alguien me pone esto, ya tiene 0,5 del punto, o sea, del punto y medio. Pero, ¿y por qué en algunos hacíamos que solo salía el vector
porque me puedes poner el vector unitario si quieres. Si vas a utilizar el vector director, ponme el vector director. Si vas a utilizar el vector unitario, ponme el vector unitario. Ponme el que vayas a utilizar tú. El que tú quieras, pero el que vayas a utilizar. Ahora, ¿cómo se define el campo eléctrico? Que es siempre que tengo estos ejercicios, os puede costar más al principio, pero es muy mecánico. No hay que pensar. Lo primero de todo, ¿qué aplico? Aplicando superposición. ¿Qué me decía la superposición? ¿Esto a qué es igual? El campo 1 más el campo 2. ¿Y cuánto vale el campo eléctrico? ¿Cuál es la definición de campo eléctrico? Y aquí hay dos opciones. Esta de aquí, poner esto al cuadrado y hablar del vector unitario. Y la segunda opción, que es exactamente lo mismo, es poner esto al cubo, y si lo pongo al cubo, ¿qué tengo que poner? En vez de utilizar el vector unitario, ¿qué vector utilizo? El vector director. La diferencia es pequeñita, pero unitario al cuadrado, director al cubo. Pero el unitario, ¿cómo lo calculas? ¿Cómo se calcula? Lo pongo aquí. ¿Cómo se calculaba el vector unitario? El vector unitario es el vector partido el módulo. Por eso, aquí esto lo pongo al cubo y aquí esto lo pongo al director. Porque ¿qué es el vector unitario? R partido R. R al cuadrado por R, ¿qué se me queda? R al cubo. Ahí lo tienes. He hecho la sustitución de cómo se calcula el vector unitario, pero lo mismo. ¿Sí? ¿Lo veis todos? Ahora, dime Raúl. ¿Puedes representarlo en el dibujo? ¿El unitario? Sí. Ya está. Es igual, pero unitario. Y si haces el contrario en el dibujo, te quita 0,25. Te va a dar al revés. Y si pones esto así... No, eso no. Ah, si pones el unitario, En vez del director y luego utilizas el director para el cuadro. es hilar fino. No es de lo más importante, no es lo que más se tendría que preocupar en el examen. Importante, esto sí que por ejemplo, esto sí que os restaría nota. Si alguien me pone que el vector unitario mide esto, al pairo. El vector unitario no puede medir todo, eso es el vector director. Tenéis que saber la diferencia entre el unitario y el director. Podéis hacerlo más o menos pequeño, pero el vector unitario nunca os puede llegar al final. Nunca. A no ser que os estén diciendo que vale 1 la distancia. Dicho esto, sustituyo ahora aquí. E1, ¿cuánto vale? La constante por la carga 1 partido R1 al cubo por R1. La constante Q1 R1 al cubo R1. Ahí espero que nadie se haya perdido. No, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale el 2? K Q2 R2 al cubo R2. ¿Puedo sacar cosas en común ahí? ¿La K es igual? ¿La carga es igual? ¿Y la distancia es igual? Sí. ¿Qué es lo único que no es igual? Que esto va hacia la derecha y esto va hacia la izquierda, pero el resto es igual. Entonces, yo esto de aquí puedo escribirlo como la carga, perdón, la constante por la carga R1 al cubo, y ahora tengo R1 más R2. Hago esto y lo que me dé. Pero ¿y los vectores no lo sabes? Pero los puedo calcular. ¿O nada? Claro. ¿Derecha o izquierda? R1 va hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, avanza A. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba A. R2, ¿cómo va? Menos A. A. Es decir, que en definitiva, todo esto, ¿a qué se me queda? K, Q, R1 al cubo, por esto de aquí, que es AA, más menos A. ¿Qué le pasa a esto?
al eje X. Pis, pas. Jonás, ahí había un más. ¿Qué es lo que he visto yo en el dibujo? ¿Tenía componente X? ¿Tiene componente X el vector? No. ¿Qué tiene de componente? Componente Y. Es decir, ¿me daban algún dato? No, pues ya está. Esto se me queda K, Q, por 0, 2A, partido. ¿Cuánto vale la distancia? Si esto es A y esto es A, ¿cuánto vale esto? Eso es, A raíz de 2, todo ello al cubo. Ya está. Eso es lo que tenéis que hacer siempre. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una cuestión y un problema? Que el problema me va a dar datos. Me va a decir, esta carga tiene un valor, esta A tiene un valor, esta A tiene un valor y esto tiene un valor. Ya está. La única diferencia es que habría que sustituir, pero esto es lo que hay que hacer siempre. ¿Puedo sacar alguna conclusión de aquí? ¿En qué se me mueve? ¿En X, en Y o en Z? En Y. ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo he puesto en el dibujo? Concluyo, por lo tanto, que tal y como cabía esperar, el vector campo eléctrico total va a ser en el sentido positivo del eje Y y en X no hay nada. Ya está. Ejercicio perfecto. Porque en X no hay nada y en Y avanza 2A. No. Si te lía, ponlo con J, con el vector unitario J. ¿Dudas con esto?